Buenos días, hermanos. Tengan todos un feliz sábado. Me gozo mucho estar en medio de ustedes aquí en este día santo, con el propósito única y exclusivamente de compartir la santa palabra de Dios. Voy a pedirles que antes que empecemos allí donde están sentaditos, vamos a inclinar nuestro rostro y a cerrar nuestros ojos para pedirle a Dios sabiduría. Oremos. Amado Dios, una gran responsabilidad pesa sobre mis hombros en esta hora. Quiero ponerme en tus manos para que en este día santo sea tu palabra la que resuene en los oídos y en la mente de cada una de las personas que se encuentran aquí reunidas. Gracias por mis hermanos que han venido con la disposición en su corazón de escuchar tu santa y divina palabra. Es tu voz la que se manifestará, Señor, y por eso queremos pedirte en este momento que nos des sabiduría y entendimiento para comprender el mensaje que tú tienes para esta iglesia en esta hora. No somos dignos de estar delante de tu presencia, oh Dios, pero por tu sangre preciosa y por ese sacrificio expiatorio realizado en la cruz del Calvario, hoy hemos sido justificados delante del trono de la gracia. Acompáñanos en esta hora, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva en cada mente y en cada corazón. Y tus santos ángeles acampen aquí a nuestro alrededor, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. ¿Cuántos creen que Cristo Jesús está en este lugar ahí? ¿Lo creen de verdad? Levanten la mano todos los que crean eso. ¿Es una verdad para ustedes? Sí. Cada sábado, Cristo tiene un encuentro con su pueblo. Y Él desciende a este lugar escogido para manifestar su palabra. Por eso, cada sábado que nosotros venimos a la iglesia, pues debe hacerse con un espíritu de mucha reverencia. Porque no es la persona que está aquí parada la que está hablando. La que está hablando es la palabra de Dios. Y Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, pues inspira la mente y el corazón de los que aceptamos esa responsabilidad. Y yo creo firmemente que mi Señor está a mi lado, asistiéndome con su sabiduría, con su conocimiento. Vamos a esperar que las personas que acaban de llegar pasen, se pongan cómodas, se sienten y todos vamos a estar en completa quietud. Yo el mío lo voy a poner en vibración porque en mí siempre ha existido una terrible preocupación. Desde el día en que yo me bauticé, siempre ha habido una tremenda preocupación. Y es sencillamente por pensar en nuestra santificación. ¿Nuestra qué? Santificación. Todos y cada uno de nosotros hemos sido justificados gratuitamente. ¿Sí o no? ¿En qué momento hemos sido justificados? ¿Ah? Hagamos más que una predicación, un estudio esta mañana. Porque lo bello es eso, profundizar en la palabra de Dios. ¿A partir de qué momento hemos sido justificados nosotros? Desde el momento en que usted y yo hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Y cuando descendemos ahí, públicamente en la pila bautismal y nos levantamos de las aguas, hemos sido justificados gratuitamente. El sacrificio expiatorio de Cristo Jesús nos da a todos y cada uno de nosotros la oportunidad de ser merecedores al cielo. ¿Cuántos creen que eso es una realidad en su vida? ¿Somos merecedores al cielo? Amén. Todos los que nos hayamos bautizado. ¿Hay aquí alguna visita que no se ha bautizado? Bienvenido, joven. ¿Cuál es tu nombre? Gerardo. Bienvenido, Gerardo. ¿Hay alguien más que sea la señora? ¿También en visita? Bienvenida, mi reina. Dios me la bendiga. ¿Cómo se llama usted? Oliva, señora Oliva. Sean bienvenidos. No por casualidad ustedes están hoy aquí. Van a escuchar algo que tiene que ver con su salvación personal. Y les contaba que en mí ha existido una preocupación desde el momento que yo me bauticé.
Porque es que el asunto del cristianismo no queda en la justificación, Luis. No. Cristo Jesús, a través de su sacrificio, su sangre derramada en la cruz del Calvario, nos justifica. Pero no queda el asunto allí. Nosotros necesitamos, Gonzalo, seguir creciendo diariamente para que se cumpla la palabra. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. El llamado al cristiano es de santidad. Pero esto es un problema que tenemos que analizar muy bien para saber cómo vamos a hacer como iglesia para santificarnos. ¿A usted le gustaría santificarse? Levanten la mano los que no se quieren santificar. Oye, nos queremos santificar todos. ¿Saben por qué es importante la santificación? Porque en el proceso del plan de la salvación hay 3 etapas. Uno es la justificación. Ya todos los que somos bautizados aquí hemos sido justificados. Mas no todos los que hemos sido justificados somos santificados. ¿Sí? ¿O me equivoco? ¿O ya somos santos? ¿Ah? ¿O sí somos santos? ¿Qué opinan ustedes? Señor quiere que seamos santos. Ahora, lo importante es entender cómo, tocayo, vamos a hacer para santificarnos. Porque el tercer paso en el plan de la salvación es la glorificación. Y nadie podrá ser transformado a menos de que haya sido santificado. Y nadie podrá ser santificado a menos de que haya sido justificado. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, el problema de todo este asunto comienza en el Edén. ¿Qué dice Génesis en el capítulo 1, versículo 26? Creo que es. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Ok, entonces dijo Dios, aquí, vamos a hacer al hombre, ¿verdad? ¿Ok? El hombre. ¿De qué manera dijo Dios que lo iba a hacer? 1, a imagen. ¿Y qué más? Y a semejanza. ¿Sí está bien escrito así, semejanza, Dilcia? ¿Con Z? Al hombre a imagen y semejanza. Bien, ahí hay 2 aspectos importantes que tenemos que analizar. Imagen tiene que ver con un aspecto netamente físico. Dios nos hizo a su imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene una forma, que Cristo tiene una forma. ¿Sí? Que el Espíritu Santo tiene una forma. Y cuando Dios hizo al hombre, lo hizo conforme a lo que Él es físicamente. Perfecto, noble, hermoso, bello, dice la palabra inspirada. Pero también dice que lo hizo a su semejanza. La parte semejanza tiene que ver con las características. Con las características de Dios. Entre ellas, algo importante, la inmortalidad. ¿Fue el hombre hecho inmortal, Gonzalo? ¿Sí o no? La niña dice aquí que no. ¿Fue el hombre hecho inmortal? ¿Qué opinan? Sí. El hombre no fue creado para morir. El hombre fue hecho inmortal. Por eso fue hecho a imagen de Dios. Pero aparte de la inmortalidad, el hombre fue hecho ¿qué cosa? ¿Creen ustedes que el hombre era santo?
¿Sí? Era un ser santo. ¿Por qué? ¿Por qué era santo? Me estás devolviendo la pelota, ¿no? ¿Por qué más? Sí, claro. Apartado. No había conocido el pecado. El hombre era santo. Por lo que tú dices, a imagen y semejanza de Dios. Pero entonces, lamentablemente, este hombre tenía que pasar por una prueba. Esa prueba iba a determinar si realmente el hombre podía seguir siendo inmortal y santo. ¿Sí? Ahora, noten algo interesante. Todos conocemos la historia. Lamentablemente vino el engañador, engañó a la mujer e hizo que ella comiera del fruto prohibido y le dio al hombre para que comiera y los dos pecaron. Todos conocemos la historia y de ahí en adelante entró el pecado al mundo. ¿Ok? Pero a ellos se les estaba ofreciendo la oportunidad de ser inmortales, santos, puros, pero tenían que pasar por la prueba. Ahora fíjese, eso fue en la creación. Hoy, en el día de hoy, ¿sí? A todos los que hemos sido justificados, a todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, se nos ofrece la misma oportunidad. Ahora Dios quiere que usted y yo seamos inmortales y santos. ¿Sí o no? Eso es lo que Dios nos está ofreciendo. Pero entonces, para que nosotros podamos llegar allá a ser inmortales y santos, tenemos que pasar por la prueba que pasó Adán y Eva. ¿Sí? Ahora, ¿y por qué pecaron los hombres? ¿Por qué pecó el hombre? Por la desobediencia. Aquí empieza el problema grave del hombre. El hombre peca en la prueba, ¿sí? Por la desobediencia. Y al pecar por la desobediencia, pues está destituido de la gloria de Dios. ¿Sí o no? Por ese motivo es que Génesis dice que cuando pecaron y el Señor fue al Edén y se les presentó y preguntó dónde estaban, ellos dijeron, ¿qué respondieron? Que estaban escondidos. ¿Y por qué estaban escondidos? Contestaron, porque estamos desnudos. Noten eso. El hecho de que ellos manifestaran desnudez significa vergüenza. Por tanto, a partir de ese momento, la gloria de Dios que cubría al hombre con ese resplandor tan maravilloso desapareció. Desapareció por completo. La justicia de Cristo ya no estaba en el hombre. Y a partir de ese momento, el hombre entra en una etapa de degradación total y absoluta. Por tal motivo, entonces, Dios se ve en la inmensa obligación de crear el plan de salvación. ¿Ok? El plan de la salvación. Ahora, noten una cosa. El plan de la salvación no era más que la alternativa que Dios le estaba al hombre para restaurarse a su estado original. ¿Qué era? ¿En qué consiste el plan de la salvación? En la alternativa de que el hombre fuera restaurado a su condición original. Han pasado cerca de 6.000 años de pecado y el hombre todavía no ha podido ser restaurado a la imagen de Dios. Ahora, a partir de ese momento,
el hombre tenía que entrar en un proceso de reavivamiento y reforma. ¿Por qué reavivamiento? Porque él tenía que volver al estado original, y la reforma en su vida iba a ser el camino que lo iba a ayudar a él. ¿Por qué? ¿Por qué causa pecó el hombre en desobediencia? ¿Por qué? ¿Cuál fue la desobediencia del hombre, Luis? Comió del árbol prohibido, del fruto del árbol prohibido. Entonces, la reforma iba a ser el medio que iba a ayudar al hombre a encontrar nuevamente la restauración espiritual. Ahora, noten una cosa. El plan de la salvación trae consigo 3 aspectos importantes. Ya lo dijimos. El primero, vayan grabando todas estas cosas. El primero, justificación. El segundo, ¿cuál es? Santificación. Perdonen la letra, ¿no? Pero estoy más nervioso. Y el tercero, la glorificación. ¿Ok? ¿Sabía Dios que el hombre no tenía la fortaleza para restaurarse por sí mismo a su estado original? Entonces Dios se vio en la inmensa necesidad de establecer un plan específico para poder ayudar al hombre. Pero ese plan específico tiene 3 facetas en la vida del ser humano. Y es la justificación, la santificación y la glorificación. Ahora, estamos diciendo que usted y yo, que hemos decidido entregar nuestras vidas a Cristo Jesús, hemos dado el primer paso en el plan de la salvación. Porque ya hemos sido justificados. Pregunto, iglesia, ¿hay algo que nos pueda justificar delante de Dios? ¿Ah? El hombre, en el momento que peca y cuando se ve destituido de la gloria de Dios, lo primero que hace, ¿qué fue lo que hizo? ¿Taparse con qué? Con unas hojas de higuera. Las hojas de higuera representan sencillamente la justicia propia. Porque ellos no querían ahora verse desnudos y mostrar su vergüenza delante de Dios. Y cuando ellos se tapan con las hojas de higuera, están solamente y sencillamente justificándose delante de Dios. Hoy en día, nosotros como seres humanos queremos justificarnos, pero no hay nada que nos justifique delante de Dios, sino solo, ¿qué cosa? El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todos los que aceptemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y decidamos, porque el texto lo dice, Marcos 16:16, ¿qué dice? Léamelo, por favor. Mire lo que dice el texto. ¿Lo tienen? Marcos 16:16. ¿El que qué? El que crea. ¿Usted ha creído? Aquí hay mucha gente que puede creer. Y usted le pregunta a la gente de la calle, ¿usted cree en Dios? Sí, y todo el mundo cree en Dios, hasta el más asesino cree en Dios. Y hasta se persigna para que cuando vaya a hacer un atraco no lo maten. Pero creen en Dios. Pero es que el texto dice muy claro, el que crea, ¿y qué más? Y sea bautizado, este será salvo. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre, después de haber perdido la gloria de Dios, tenía que dar por sí mismo un paso voluntariamente para poder acceder al plan de la salvación, para poder llegar a ser justificado. Dios no puede hacer esa obra por ningún ser humano. Dios no puede obligar a ningún ser humano a que lo acepte como su salvador personal. Dios está esperando que todas las personas del mundo, como dice el texto, se arrepientan y ninguno de nosotros nos perdamos. Pero es cada uno de nosotros el que tiene que tomar la decisión. Dios no la puede tomar por usted. Nada puede ser obligado. Eso tiene que nacer, Gerardo, del corazón.
De allí es donde debe salir esa decisión. Usted como persona tiene que dar el primer paso en el plan de la salvación. Y en el momento que usted dé el primer paso en el plan de la salvación, usted gratuitamente es justificado por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Bueno, pero es que hasta ahí no hay problema. ¿Cuál es el problema? Ahí no hay problema. Ya todos aquí hemos sido bautizados, todos hemos sido justificados. El problema es lo que viene ahora. La santificación. Miren dónde arranca este problema. Cuando Dios hace al hombre en el Edén, ¿sí?, a imagen y semejanza de Él, lo crea con unas facultades. ¿Ok? Unas se llaman superiores y otras se llaman inferiores. ¿Ok? Todo ser humano está constituido por unas facultades superiores y unas facultades inferiores. ¿Ok? Ahora, noten una cosa. Cuando Dios crea al hombre con esas facultades, estaba determinado que para que el hombre fuera inmortal y fuera santo, las facultades superiores tenían que gobernar las facultades inferiores. Oigan bien eso. ¿Las facultades qué? Superiores tenían que subyugar a las facultades inferiores. Pero cuando el hombre peca y es destituido de la gloria de Dios, resulta todo lo contrario, que las facultades inferiores subyugan a las facultades superiores. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente las facultades superiores son tres. Grábenlo, por favor. Las facultades superiores son tres. Oigan bien. El conocimiento, la razón y la voluntad. Tres cosas. Cuando el hombre peca, significa que la voluntad no se sujetó a la razón y la razón no tuvo en consideración el conocimiento. Miren el problema tan grave en que estamos. Por eso es que la santificación es un proceso en el que usted y yo estamos involucrados y nadie lo puede hacer sino usted por sí mismo, tomado por lo menos de la mano de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, esas facultades superiores que son, ¿cuáles son? El conocimiento, la razón y la voluntad. Nadie decide por el conocimiento. Oigan bien, nadie decide por el conocimiento, nadie decide por la razón. Todos decidimos por la voluntad. Pero resulta que la voluntad es la capacidad que Dios nos ha dado de tomar una decisión. ¿En función de qué? Del conocimiento de qué es bueno y qué es malo. Pero para que usted tenga un conocimiento de qué es bueno y qué es malo, hacer ¿cómo se dice? Poder discernir qué es bueno y qué es malo, usted tiene que tener un conocimiento de las cosas. ¿Sí o no? Por eso es que un cristiano que no estudia, lamentablemente, es un raquítico espiritual, es un enano espiritual. Porque el conocimiento que usted adquiere a través de la palabra de Dios le da a conocer a usted la voluntad de Dios. Y el hombre, para poder ser restaurado a la imagen de Dios, tiene que vivir en armonía con los principios de Dios. Si usted no estudia la palabra de Dios, lamentablemente no tiene el conocimiento de Dios. Y si usted no tiene el conocimiento de Dios, lamentablemente usted no está en capacidad de razonar. Dilce, ¿me puede borrar un poquito esto de acá y me escribe las tres facultades superiores? ¿Sí me hago entender? Fíjese que es una cadena. Si usted no tiene conocimiento de la voluntad de Dios, acabaste con el hombre también. He allí las mujeres quieren acabar con los pobres hombres. No me borre el hombre, por favor. Vuelve a dibujar el hombre ahí, mamita. Entonces, fíjense, esas capacidades superiores son tres: conocimiento, razón y voluntad.
Si usted no tiene conocimiento, jamás va a poder entender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí o no? Si usted no tiene el conocimiento, usted no tiene la capacidad de discernir qué es bueno y malo. Porque si usted estudia la palabra de Dios, Dios a través de su palabra le va a decir a usted qué es bueno y qué es malo, ¿sí o no? Dios le va a mostrar un camino. Pero si usted no estudia la palabra de Dios, ¿usted cómo va a saber qué es bueno o qué es malo? No está usted en capacidad de razonar. Ahora, cuando razonamos, Gonzalo, estamos en la capacidad de decidir si servimos a Cristo o servimos al enemigo. ¿Sí? Ahora, esas facultades superiores tienen que subyugar a las facultades inferiores. ¿Cuáles son las facultades inferiores? Fuerza, cópienlas, resistencia y elasticidad. Esas son las facultades inferiores. Cuando las facultades inferiores subyugan a las facultades superiores, usted se ve en problemas. Porque lo que está gobernando en su vida no es la mente, sino el cuerpo. ¿Sí? Porque las facultades superiores están gobernadas por la mente. Colóquele allí. Mente, gobernadas por la mente. ¿Sí me están entendiendo? Si hay alguna duda, por favor, pregunte. Porque esto es para que estudiemos, no para que solamente lo escuchemos. Las facultades superiores están regidas por la mente. Oigan bien, con la mente servimos a Dios. Y resulta que la mente está regida por un órgano que se llama, ¿qué hay aquí? Cerebro. Cerebro. El cerebro, ¿sí?, rige la mente y la mente rige las facultades superiores y con ellas es que servimos a Dios. ¿Ok? Noten eso. Se sirve a Dios con la mente a través de las facultades superiores y la mente es regida por el cerebro. Pero si usted y yo, al igual que Adán y Eva, perdemos de vista los objetivos o los principios establecidos por Dios, lamentablemente terminamos en el pecado. Las facultades inferiores rigen sobre las facultades de la mente y terminamos en el pecado. Y eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Hoy por hoy Dios nos llama precisamente para que nosotros podamos poner en sujeción nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La capacidad de discernir, la capacidad de decidir, debe que estar sujeta a la voluntad de Dios. Por eso es que nos cuesta como iglesia santificarnos. ¿Saben por qué? A ver, yo no sé, facultades inferiores. Yo no sé si aquí pasa, pero vamos a poner un ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo podemos poner? Hay un punto que queremos discutir aquí en una reunión de iglesia, en una junta administrativa, ¿sí? Y es un punto X. Pero entonces resulta que un hermano por aquí dice una cosa, otro hermano por allá dice otra, otro por aquí dice otra, y cada cual como que va poniendo la cosa de acuerdo a su punto de vista, ¿sí o no? Y resulta que tenemos una cantidad de opiniones aquí. El uno dice una cosa, el otro dice otra, a mí me parece tal cosa, yo creo que es así, el otro dice que es asá, y no terminamos, Luis, por ponernos de acuerdo. Ahora, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Hablando de iglesia, ¿no? De la calle para allá es otra cosa, pero de la iglesia, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Ah? ¿Acaso nosotros los que estamos aquí espiritualmente no deberíamos tener un mismo pensamiento? ¿Un mismo sentir como lo hubo en Cristo Jesús? Entonces, ¿por qué el uno dice una cosa, el otro dice la otra, el otro cree una cosa, el otro cree la otra? Porque no estamos
Oigan bien, no estamos en el mismo nivel espiritual. Y si no estamos en el mismo nivel espiritual es porque sencillamente no todos estamos estudiando la palabra de Dios. No todos estamos conociendo la voluntad de Dios. ¿Me hago entender? Si todos tuviéramos el conocimiento de la voluntad de Dios, si todos estudiáramos su palabra, si todos tuviéramos la disposición del corazón a hacer su voluntad, aquí estaríamos en un solo pensamiento. Bueno, la lección de esta semana nos venía hablando de revivimiento y reforma y hablaba de la condición de los discípulos de la iglesia primitiva. ¿Cuál era la condición de los discípulos en la iglesia primitiva? ¿Cómo estaban? Unánimes. ¿Qué más? En oración. ¿Qué más? En ruego, en ayuno. Todos de acuerdo. Y compartían las cosas entre todos. Cada cual vendía, dice el texto bíblico, vendía lo que él poseía y lo repartía entre los demás. Había un sentido de unidad, hermanos. Ahora, ¿pero y por qué había un sentido de unidad? ¿Por qué? Querían sentir la presencia de Dios en sus vidas. Y cada uno deponía su propia actitud, sus propios pensamientos. Por eso es que la iglesia de hoy no se pone de acuerdo. Por eso es que la iglesia de Cristo hoy ha retrasado tanto la venida de Cristo. Porque Cristo era de que hubiera venido ya a buscar a su pueblo. Pero dice la sierva del Señor en el evento de los últimos días que los mismos pecados que mantuvieron al Israel antiguo en el desierto durante 40 años están deteniendo a esta iglesia para que vaya al cielo. Increíble. Los mismos pecados, hermanos, nos están dando vueltas en este mundo y en este mundo. Pero ya el decreto está dado. Cristo viene y eso no lo cambia nadie. Y viene a buscar a su pueblo. Ahora el problema está, no es que Él venga o no deje de venir, sino en el problema está en nosotros si estamos preparados para recibirlo. Allí está donde está el problema. Entonces, ¿qué pasa? Estas facultades inferiores, que son la fuerza, la resistencia y la elasticidad, tienen que estar sujetos a las facultades superiores. Voy a leerles algunos textos de la sierva del Señor en el libro Maranata. Miren lo que dice este texto. 5 de agosto Miren lo que dice este texto, hermanos. ¿Cuántos de nosotros queremos ir al cielo? ¿Estamos preparándonos para ir al cielo? Lo único que vamos a llevar al cielo, ¿qué es? El carácter. El carácter. Y muchos de nosotros estamos esperando que el Espíritu Santo descienda, haga un cambio en nosotros y sabroso. ¿Saben qué dice la sierva del Señor? Nos quedaremos chasqueados, esperando que ese cambio se suscite. Porque somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. En el plan de la salvación, después de la justificación, que viene la santificación, esa etapa la tiene que hacer usted por esfuerzo propio, tomado de la mano de Cristo. Porque el Señor no puede cambiar los malos hábitos que puede haber en mí o en usted, a menos de que los pongamos en las manos del Señor. Miren lo que dice. En Judas 24 dice: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con mucha alegría. Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. ¿Por su qué? Por su perfecta obediencia. Miren lo que dice este texto. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a él y vivimos su vida. ¿Cuándo qué? Cuando nos sometemos a Cristo. Pregunto, ¿nos estamos sometiendo nosotros diariamente a Cristo? ¿Nos estamos sometiendo a Cristo? Ahora, pregunto, ¿cómo hacemos para someternos? ¿Qué es necesario para someternos?
Tener el conocimiento de Cristo. Si usted no conoce la voluntad de Dios, ¿a quién se va a someter? ¿Me hago entender? Para podernos someter a Cristo, tenemos que tener el conocimiento de Cristo. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia. Una perfecta obediencia en nuestras vidas. Entonces dice, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y la deformidad del pecado, sino su propio manto de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Cuando nosotros nos sometemos a Cristo y hacemos su voluntad, cuando vivimos como iglesia una vida obediente a Cristo, ya el manto de higuera no existe en nosotros, la justificación propia ya no existe, sino que Él ve, dice el texto, la propia justicia de Él en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere de su iglesia en estos últimos días. Que nosotros hagamos una obra de preparación para que a través de estos aspectos importantes del ser, nosotros podamos sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Que podamos sujetar las facultades inferiores. A veces nos preguntamos, ¿por qué hay tanto pecado todavía en nosotros? ¿Por qué hay tanto pecado? Bueno, sencillamente porque nosotros, o en nosotros, las facultades inferiores han tomado posesión de la mente. Y le damos rienda suelta a las pasiones, a los malos pensamientos, a las malas palabras, a las malas acciones, todo. Nuestro ser como cristiano está regido por esas facultades inferiores. La carne es más fuerte en este momento que el espíritu. Y la Biblia dice, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y el problema de la iglesia en este momento, el problema de todos y cada uno de nosotros, es que no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios. Porque si todos nos quisiéramos sujetar a la voluntad de Dios, aquí no habría diferencias entre ninguno de nosotros. Todos tendríamos un mismo pensamiento. Pero ¿cómo es que dice el dicho por ahí? Que dicen por ahí que unidad en la diversidad. No, aquí no puede haber diversidad. Porque ¿cuántos son los pensamientos de Cristo? Un solo pensamiento, un solo sentir. Aquí no puede haber una diferencia del uno y del otro. Si todos estuviéramos en el mismo pensamiento, si todos estuviéramos en el mismo sentir, significaría que todos estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que nos cuesta como iglesia buscar la santificación, porque ninguno de nosotros estamos dando el paso necesario para que Cristo pueda obrar en nuestras vidas. Mira lo que dice, mediante el plan de la redención, Dios ha provisto medios para vencer cada rasgo pecaminoso y resistir cada tentación, no importa cuán poderosa sea. A través del plan de la salvación, en el conocimiento de las facultades del ser, Dios ha establecido las capacidades que nosotros podemos tener para poder vencer el pecado. Pero ¿cómo vamos a vencer el pecado, hermanos, si usted no toma una decisión en su vida? Miren, el asunto de la santificación es un asunto serio. Y no es un asunto fácil. Oigan bien, no es un asunto fácil. ¿Por qué? Porque es que ya Cristo de ahí en adelante no puede hacer nada por nosotros. Te dirá, pero ya va, hermano, ¿cómo así? ¿No es Cristo el que me salva? Sí, Cristo es el que nos salva, pero nos va a salvar en la medida en que nosotros le permitamos a Él que nos salve. Voy a poner un ejemplo. A través de su palabra, por el conocimiento de su voluntad, Él nos da principios de alimentación, por decir algo. Y todos conocemos que un cristiano adventista no debe consumir cochino, por decir algo. ¿Sí o no? ¿Lo conocemos o no lo conocemos? Son uno de los principales principios que nos lanzan cuando estamos empezando a estudiar. El cochino no se debe comer porque es inmundo delante de los ojos de Dios. Aparte de eso, es malo para la salud. Ok, perfecto. Pero toda la vida usted ha comido cochino. Y dejar de comer cochino de la noche a la mañana no es fácil. Entonces de repente usted ya, bueno, por el conocimiento le pide a Dios y usted deja la chuleta. Ah, pero se sigue comiendo el jamón.
o las salchichitas de cochino. ¿Me entiende? Pero usted sabe que eso es malo. Hasta que usted, oigan bien, hasta que usted no tome la decisión de abandonar eso por la gracia de Dios tomado de la mano de Cristo, Dios no puede hacer una obra por ti. El secreto del éxito del cristiano estriba en la unión del poder divino. ¿Con qué cosa? Con el esfuerzo humano. Si usted y yo como iglesia no nos esforzamos a dejar de pecar y a dejar de hacer el mal tomado de la mano de Cristo, jamás podremos ser santificados. Este asunto es terrible, porque todos los que estamos aquí hemos sido justificados y tenemos derecho al cielo. Pero ¿cómo es posible que por nuestros caprichos, por no sujetar las facultades inferiores a las facultades superiores, nos vayamos a perder? Después de haber caminado tanto tiempo en el desierto, caminaron 40 años y llegaron a las orillas del Valle del Sitín y con sus propios ojos vieron allá la patria prometida. Y aquí, a las orillas del Valle del Sitín, murieron todos los que quedaban, que habían salido de Egipto. No entraron sino la nueva generación. Pero todos los viejos que salieron de Egipto murieron a orillas del Sitín, en el Valle del Sitín, a orillas del Jordán, viendo al otro lado la patria prometida. No es posible que nosotros hayamos caminado todo este tiempo al lado de Jesús y que por nuestras debilidades y flaquezas, por no conocer la voluntad de Dios, por no conocer cómo hacer para santificarnos, vayamos ahora a perder la vida eterna. Perdamos de vista la patria celestial. Porque no somos capaces, no tenemos dominio propio. Mire que el asunto no es tan fácil, porque en el cielo el enemigo doblegó la voluntad de los ángeles. Perdieron el dominio propio y fue arrastrada la tercera parte de los ángeles del cielo con la cola del dragón. Los ángeles celestiales que fueron creados por encima de nosotros, ¿qué quedará entonces de nosotros? La lucha es más fuerte. Seres celestiales que salieron de la mano del Dios creador, hechos perfectos a imagen de Él, superiores que el hombre. Y la tercera parte de los ángeles del cielo se perdió. ¿Por qué? Porque el enemigo doblegó la voluntad de los ángeles. Hoy en día quiere doblegar la voluntad del hombre. Y si nosotros no tenemos un conocimiento claro de los principios de Dios y cuál es su voluntad, vamos a ser doblegados con gran facilidad. Sigo leyendo. La tentación más poderosa no puede excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es un acto nuestro. Oiga bien, voy a volver a repetir eso. Por muy intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, o sea, hay cosas que te agobian, sí, que te presionan constantemente al pecado, pero por muy grande que sea esa presión ejercida sobre el alma, el hecho de que tú peques es un acto netamente tuyo. ¿Por qué? Porque tú eres el que decides. No es Dios el que está decidiendo por ti. Eres tú el que tiene que decidir. Fíjense que allá en el Edén, el Señor le dijo muy claramente a la pareja, le dije, mire, de todos los árboles del huerto podéis comer. Solo de aquel que está en el centro del huerto, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis. Porque el día que de él comiereis, moriréis. Ok, el Señor les estaba poniendo una prueba de obediencia. Lamentablemente ellos, por el engaño del enemigo, perdieron el dominio propio y la voluntad fue quebrantada. Y terminaron comiendo el árbol prohibido. ¡Qué terrible! Terminaron comiendo del árbol prohibido a una conciencia de que Dios les había dicho que no lo comieran. Ahora nosotros tenemos un conocimiento mucho más amplio de la voluntad de Dios y terminamos doblegando la voluntad al enemigo. Por eso la palabra de Dios dice, el enemigo anda como león, rugiente, buscando a quién devorar. Pero dice también por otro lado el texto bíblico, ¿cómo es que dice?
Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando nosotros mantenemos una perfecta comunión con Dios a través de la oración y del estudio de su palabra y de la testificación, usted será un alma inconmovible. El Espíritu Santo está por derramarse sobre la iglesia, pero se va a derramar sobre todos aquellos que hayamos hecho una obra de preparación. No puede el Espíritu de Dios derramarse sobre un vaso sucio. Evento de los últimos días lo dice, da como 5 o 6 cosas que tenemos que vencer. Dice ella muy claramente que el Espíritu de Dios no vamos a recibir el refrigerio de la lluvia tardía a través del Espíritu Santo, a menos de que hayamos vencido sobre el mundo, sobre el egoísmo, sobre las malas palabras, sobre los pensamientos impuros y otras cosas más, dice por allí. Yo cuando leo ese texto yo me asusto, porque yo digo, oiga, Dios mío, qué difícil es esto. Qué difícil es tener los pensamientos sujetos a la voluntad de Dios. ¿No vuelan nuestros pensamientos con facilidad? Los pensamientos son más traicioneros que cualquier cosa. Porque de repente usted está en una condición dada que de repente le llega un pensamiento y usted dice, uy, ¿yo por qué estoy pensando esto? Y le llega un mal pensamiento a su cabeza. Pero si usted lo anida allí y le permite que ese pensamiento se geste, usted termina en el pecado. Porque el pecado se engendra aquí, en el pensamiento. Porque con la mente servimos al Señor, pero el enemigo sabe que si él logra engañarnos, nos tiene en sus manos. Por eso es que es tan delicado el asunto. Sigo leyendo. Ni la tierra, miren lo que dice este texto, ni la tierra ni el infierno tienen poder para obligar a nadie a pecar. ¿Quién? Ni la tierra ni el infierno. No hay nadie que te pueda obligar a pecar. ¿Por qué pecas? Porque esa es la voluntad del enemigo. Pero eres tú el que peca. Nadie te obliga a pecar. Ah, es que fulanita de tal se me brindó y yo me fui con ella. No. Eres tú el que se fue detrás de ella. Pero nadie te obliga a irte con ella. ¿Sí o no? Debe haber, miren lo que dice el texto, debe haber consentimiento de la voluntad, sometimiento del corazón, pues de otro modo la pasión no puede vencer a la razón, ni la iniquidad triunfar sobre la justicia. Tiene que estar abierta la puerta de la voluntad para que usted peque. Así de sencillo. Usted es el que asume la posición. ¿Peca o no peca? Si permanecéis bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel, haciendo fielmente su servicio, nunca tendréis que ceder a la tentación, pues estará a vuestro lado aquel que es poderoso para guardaros sin caída. No tenemos motivo para conservar nuestras tendencias pecaminosas. Eso debería estar desapareciendo de nosotros ya como iglesia. Estamos pronto a ser trasladados al cielo, hermanos. Y todavía como iglesia tenemos tantas debilidades y tantas flaquezas. ¿O acaso no hay problemas en nuestra iglesia? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay problemas o no hay problemas? ¿Hay pecado en nuestra iglesia todavía? ¿Ah? A medida que nos hagamos participantes de la naturaleza divina, serán eliminando del carácter las tendencias al mal hereditarias y cultivadas, y nos iremos transformando a un poder viviente para el bien. Al aprender constantemente del Maestro Divino, al participar diariamente de su naturaleza, cooperamos con Dios en vencer las tentaciones de Satanás. El hombre tiene que convertirse en el plan de la salvación en un cooperador de Dios. ¿Ustedes conocen el caso de Daniel? Daniel el profeta. ¿Ah? En el capítulo 1 fue llevado a Babilonia y allí se le dio a comer de todos los manjares del rey. Él tenía a su disposición todo lo que podía comer el rey. Pero ¿qué dijo Daniel? ¿Qué dice la palabra? Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Quién lo hizo? ¿Dios? ¿Lo obligó? ¿Lo llevó? No.
Daniel tenía el conocimiento de la voluntad de Dios y por eso tomó la determinación de no contaminarse con la comida del rey. Él fue el que tuvo que hacer el esfuerzo. Ahora, cuando Daniel toma esa posición, ahora viene Cristo a través de su Santo Espíritu y hace la obra de firmeza y ayuda en él para que prevalezca. Qué interesante. Si hoy por hoy estamos pecando, si hoy por hoy estamos haciendo cosas que no debemos hacer, hermano, tome una decisión en el Señor. Por muy dura que parezca, pero aprendamos a confiar en las promesas de Dios. Porque fiel es el que ha prometido. Y Él ha prometido que la obra que empezó en nosotros la va a terminar. Pero la va a terminar en la medida en que usted decida que Él la termine. Si estamos en el pecado, si estamos en malos pensamientos, si estamos en malas palabras, en malas actitudes, pongámosle un coto a eso. Hagamos una promesa con el Señor. Aunque te cueste dificultad, si estás comiendo cosas indebidas que no debes comer porque los principios de Dios lo dicen, haz una prueba con el Señor. Dile, Señor, voy a poner esto delante de ti. Prométeselo al Señor y el Señor te dará fortaleza para que tú puedas vencer. De resto no podremos vencer. Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Dios y el hombre obran de común acuerdo a fin de que éste pueda ser uno con Cristo, así como Cristo es uno con Dios. ¿Quién obra? Dios y el hombre. Tenemos que obrar juntos. Entonces nos sentaremos juntamente con Cristo en los lugares celestiales y nuestra mente reposará en paz y seguridad en Jesús. Solamente cuando nosotros podamos sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Cristo es que seremos vencedores. Solamente allí podremos vencer como iglesia. Tenemos que entrar en el proceso de la santificación. Oigan bien, todos debemos llegar a ser santos en nuestra propia esfera. Los discípulos de la iglesia primitiva hicieron una obra de preparación, estaban unánimes, juntos, orando, compartiendo el pan, ayunaban, oraban, compartían las cosas, había un solo sentir en sus vidas y solo así el Espíritu Santo fue derramado sobre su iglesia. El movimiento de revivimiento y reforma trae como consecuencia un terrible zarandeo sobre la iglesia. Dentro de muy poco tiempo, la parábola dice que la paja será atada en manojos y será echada allá afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Aquí en Sión, en Jerusalén, van a quedar solamente los santos, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero. Dios viene a hacer una obra de separación en su iglesia. Aquellos, dice la sierva del Señor, que no anhelan, orando fervientemente y en oración por el poder del Espíritu Santo, dice, serán dejados a un lado del camino. Y otros vendrán a ocupar nuestro puesto. Ahora, lo más triste de todo es que lo que se dice y lo que está escrito por inspiración divina es duro, pero es condicional. Yo siempre he pensado que es condicional, porque la sierva del Señor dice muy claramente, ni uno de cada 20 de los nombres que están inscritos en los libros de la iglesia está haciendo su obra de preparación que le corresponde para este tiempo y estarían sin Dios y sin esperanza como cualquier pecador común. Ni uno de cada 20. Pero hermanos, si todos nos proponemos y todos nos humillamos y todos confesamos nuestros pecados delante del Señor y nos arrepentimos, eso que está escrito es condicional para esta iglesia, porque nos podemos salvar todos, hermano. Aquí no hay necesidad de que nadie sea echado allá afuera donde es el lloro y el crujir de dientes, porque usted tiene la salvación en sus propias manos. Cristo ya hizo su parte en la cruz del Calvario, su sangre fue derramada, usted ha sido justificado. Pero si usted se pone en las manos de Cristo, llegaremos a ser santificados. Y eso es lo que el Señor está esperando por su pueblo. Él viene a buscar un pueblo santo. No viene a buscar un pueblo mediocre. Viene a buscar un pueblo santo, un real sacerdocio, gente santa, pueblo escogido para Dios. Eso es lo que Él viene a buscar. Pero necesitamos doblegar el yo.
Y esos aspectos que les he mostrado del ser son muy importantes que los estudiemos y los conozcamos. Hay un par de libros muy buenos que les van a ayudar a profundizar un poco acerca de este asunto. El comportamiento del hombre, tanto en lo mental como en lo físico. Se llama mente, carácter y personalidad. Ahí encontraremos los consejos divinos para que nos fortalezcamos a través de los principios establecidos por Dios, para que podamos llegar a ser una iglesia vencedora. ¿Cuántos de nosotros queremos verdaderamente decirle al Señor en esta mañana: Señor, yo soy pecador, pero yo quiero que tú me ayudes a vencer mi pecado? ¿Cuántos quieren pedirle al Señor en ese momento? Vamos a ponernos en pie y vamos a suplicarle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Señor, a través de tu palabra en esta mañana hemos conocido algunos aspectos de nuestra naturaleza humana que deben ser subyugados a tu santa divina voluntad. Muchos de nosotros, Señor, todavía tenemos luchas muy grandes en cuanto a vencer el yo, a vencer nuestro propio carácter, Señor. Pero en tu palabra está escrito de que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Confiamos en tu promesa, Señor, porque hemos reconocido que tú eres fiel y lo que has prometido lo vas a cumplir. Nosotros somos los débiles, Señor, en esta hora, pero queremos ponernos en tus manos, Señor. Apiádate de nosotros, Padre eterno. Apiádate de cada uno de nosotros, Señor, porque tú sí conoces el corazón en lo más profundo de nuestro ser. Tú conoces todos nuestros pensamientos, nuestras iniquidades, nuestros pecados, por muy ocultos que sean. Venimos a ti en esta hora, oh Padre amado, porque necesitamos de tu fortaleza. Sabemos que solos no podremos vencer, pero te rogamos que en el nombre de Cristo Jesús tú nos ayudes, Padre eterno, a ser hombres de voluntad recia, a tomar decisiones por tu causa, por tu nombre. Ayúdenos, Padre eterno, para que haciendo estas promesas podamos ser vencedores, porque sabemos que tú estarás a nuestro lado y no nos dejarás. Te ruego por cada uno de los miembros que se encuentran aquí en esta congregación, especialmente por nuestros amigos que nos visitan, la señora y el joven, para que tu gracia les cubra en esta hora y les ayudes a entender, Señor, el plan de la salvación. Tú quieres que toda la humanidad, Señor, se arrepiente y que ninguno de nosotros perezca y que todos seamos llevados al cielo. Pero ayúdanos, Padre eterno, porque la carne es débil, sin embargo el Espíritu es fuerte, Señor. Danos la oportunidad de vencer en nuestras debilidades y flaquezas, Señor, y ayúdanos cada día a servirte en este ministerio. Unge con el poder del Espíritu Santo a todos los dirigentes de la iglesia, a cada miembro, a cada familia aquí representada, para que de esta manera, Señor, podamos ser uno en Cristo Jesús. Que las divergencias y las diferencias de pensamiento que pueden existir entre nosotros desaparezcan totalmente en la medida que cada uno de nosotros va entrando en esta comunión contigo mediante el estudio de tu santa y divina palabra. Que a través de ella nos podamos santificar. Tu palabra es verdad, Señor, y a través de ella nos podemos santificar, podemos que nuestra vida cambie. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza para poder vencer en tu nombre. Gracias, Señor, por este momento maravilloso. Y al ir a nuestros hogares en esta hora te rogamos y te suplicamos que en el nombre de Jesús tú nos proporciones, Señor, el alimento material como nos has dado el alimento espiritual. Llévanos con tu gracia, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.